Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Pugliese, en una nueva edición de Un libro y un café, en este caso con Mana Muscarcel Isla, y con un libro conmovedor, maravilloso, que amé profundamente, que es ¿Cómo sé que mi perro no se está muriendo? Voy a resumir y ya nos metemos de lleno en las preguntas, pero bueno, es la historia de un duelo de un padre un poco tramado con el vínculo con la perra que le dejó el padre, a la narradora y protagonista. Mana, corregime si no te parece. Y como para arrancar, te quería preguntar si es una autoficción, cómo surgió esta novela. Bueno, primero, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Cómo sé que mi perro no se está muriendo? Sí, yo creo que es el libro más autobiográfico que escribí. No sé si lo pensé tanto en términos de autoficción, pero sí nació de una manera bastante catártica y quizás no me interesaba tanto contar una historia o hacer vivir a los personajes algo muy distinto de lo que me estaba pasando a mí. Fue un libro bastante sencillo de escribir, en el sentido de que casi se escribió solo, ¿viste? Fue a partir de una pérdida de mi papá y también a partir de heredar a su perra. Y es una historia sobre el duelo de dos hermanas, de un vínculo entre una hija y una perra que también perdió a su papá. Así que después, obviamente, está la literatura, ¿no? Y en ese sentido no me interesaba tanto pensarlo de una manera autobiográfica como para no aferrarme a la verdad, pero tampoco, no sé, no tuve grandes gestos de alejarla tampoco, ¿no? Es una novela tan simple y ágil como profunda. Tiene como esa magia de un texto que parece muy fluido, esto que decís en relación a que, bueno, se nota que salió, que hay algo ahí del orden del acontecer, y al mismo tiempo toca, además de la cuestión del duelo, un montón de puntos que me parecen centrales en estas preguntas que nos hacemos sobre la vida, sobre la finitud, sobre la existencia, sobre los vínculos, a pesar de que es una novela breve, ¿no? Pero hay algo ahí muy, muy enriquecedor y conmovedor. Pero además hay algo que me llamó la atención y quería preguntarte, creo que en una suerte de prólogo algo decís, que los títulos de los capítulos son búsquedas de Google, ¿no? Y son además unas preguntas súper interesantes también, ¿no? Las voy a buscar. Sí, cada capítulo es una búsqueda de Google, que fueron búsquedas que hice en los primeros tiempos post muerte, y porque yo no tenía idea cómo cuidar un perro, entonces me pasaba que de repente tenía una perra y, bueno, las cosas obvias no me resultaban tan obvias y estaba bastante desesperada, así que googleé cosas que ahora resultan quizás puestas en el libro medio absurdas, pero... Sí, por ejemplo, ¿qué pasa si tomás vino picado? Por ejemplo, me parece como... Bueno, y después la vida, ¿no? Como tenés un padre que se muere, una perra ahí que está deprimida y aparte tomás vino picado. Es muy interesante también lo que decís en algún momento, que esta pregunta de cómo sé que mi perro no se está muriendo no es googleable, que lo que podés encontrar son signos de que sí, pero no de que no. Y hay algo del orden de lo paradojal dando vueltas también en el libro. Vos sos psicóloga además y terapeuta. Sí. Y hay algo del sueño que también señalás, o señala la narradora, mejor dicho, en relación a no tanto buscar el sentido, la interpretación del sueño, sino qué te produce el sueño que tuviste, ¿no? Me pareció una idea muy para pensarla, ¿no? Como para sacarle el jugo y para aplicarla en la vida. Creo que es una novela que para cualquiera que esté atravesando un duelo puede ayudar. En ese punto, no sé si lo pensaste
en esa línea de cruzar, bueno, tus diferentes facetas, pero hay algo también, me parece, de ese orden. Sí, creo que es un libro, bueno, es el único libro que no tiene soundtrack. Yo siempre le hago soundtracks a los libros. Algunas veces uso canciones que compongo yo y otras mezclo con una curaduría que hago de, no sé, la música que yo pienso que tendría el libro si fuese una película, ¿no? Que hay una así. playlist Sí. al final. Y en este no, no sucedió. O sea, no sentía la música. Después igual creo que no pude más con mi genio, igual me quedé, viste, todo el tiempo pensando, solo había una canción. Y decía, hago una play, o sea, un soundtrack de una sola canción. No lo puse. ¿Era una canción tuya? Porque además vos sos No. música, no. Era una canción de blues muy vieja. Y que tiene una letra muy linda que es, bueno, habla de cuando alguien se va y de cómo recordar las cosas. Y de que aunque recuerde toda la lluvia, como recuerde un poquitito, no, aunque que recuerde los días soleados y también un poquitito de lluvia, ¿no? Que me parece que es algo de lo que pasa en el libro, ¿no? Que es un libro un poco sincero en ese sentido, ¿no? De cómo hacer un duelo de una persona con todas las dificultades que tiene, ¿no? Como, o de una persona que es un padre, que es un símbolo, ¿no? Muy importante en la vida de uno, en la vida casi de cualquiera, pienso material o simbólicamente, aunque no haya estado ese padre, es enorme por su ausencia. En este caso sí estuvo. Y bueno, me parece que hay algo de esa complejidad y también de acompañar esa figura paterna a partir de la proyección que hago sobre la paternidad que él ejerció sobre la perra, que fue una paternidad muy distinta a la que ejerció conmigo. Creo que también hay mucho de eso, también está, sí, aparece mucho de la neurosis también. Quizás, vos me preguntabas por lo de ser psicóloga, no está tan teorizado, pero sí hay una intención también de no velarla, ¿no? Que está todo el tiempo, es una pregunta muy neurótica, cómo saber si alguien no se está muriendo es imposible. Y todas las preguntas son un poco absurdas, porque bueno, la neurosis tiene eso de que no es racional. Y creo que ese límite con lo absurdo y lo doloroso está como alrededor a lo largo de todo el libro, ¿no? Sí, de hecho, empieza y termina con el mismo, casi que es como una estrofa, ¿no? Pues, ¿Lucky o Lucky? Siempre. Lucky. Lucky está muy quieta, puede que esté durmiendo o puede que esté muerta, la voy a despertar, ¿no? Que es esto de a ver si está. Y te quería preguntar, porque no solamente en este inicio, que vuelve a aparecer literalmente al final, sino en muchos momentos el libro tiene como partes narradas con corte de verso, ¿no? Como si fueran poemas. No sé si eso lo haces en otros, lo has hecho en otros libros, si tenés alguna hipótesis de por qué, si te salió así, como... Sí, el libro, no sé, lo empecé a escribir y no pensé en el género que iba a tener, ¿no? O de la forma, lo escribí y lo fui escribiendo y después sí tuvo un trabajo de edición y de reacomodamiento y bueno, hay un montón de cosas que hago yo de cambiar de lugar y buscar otras narrativas dentro de lo que ya está. Pero es un libro que es muy híbrido. La decisión de llamarlo novela fue una decisión editorial que me pareció bien en el sentido de que yo no sabía cómo catalogarlo tampoco, ¿viste? Como que pensaba, bueno, tiene algo de ensayo, tiene algo de poesía, tiene una historia muy clara, ¿no? Como hay algo narrativo que también es muy claro. Es el libro que me sale más fácil decir de qué se trata. Que es algo que siento que me pasa más con las novelas, ¿no? Decir como más fácilmente, bueno, cuál es el argumento del libro. Y en los otros no me sale tan fácil decir de qué es, si bien son como están más dentro de un género. Así que no, la decisión fue no obturar lo que me estaban haciendo para poder encasillarlo dentro de algo, ¿no? Porque sí, es verdad que, no sé, no es muy convencional, es más híbrido. Pero además queda muy bien. Me quedaba pensando en Casino Casagrande, que
que también es una novela, también se puede contar de qué se trata. Y hay algo que, bueno, es anterior, ¿no? Lo escribiste antes. Sí, fue el primero. Hay algo que es el primer libro, Casino. Hay algo del padre que me recordó un poco al padre de Casino. No sé si quizás algo, bueno, uno cuando escribe, ¿no? Siempre hay algo ahí que se repite. ¿Estás escribiendo? ¿En qué estás como escritora en este momento? Me quedo por responderte la pregunta anterior, que fue si me había pasado algo de esto en los otros libros. Sí, en Casino Casa Grande, sí, los capítulos empezaban con versos, algunos, y fue una propuesta de mi editora sacarlo. Y en ese momento, no sé, me pareció bien, pero bueno, como que a mí me había salido más como hacerlo un poquito más híbrido. Si bien no era así, era como, bueno, unos versos y un capítulo más largo y convencional en prosa. Y me pareció que estaba bien, que podían no estar esos o podían estar en forma de prosa. Y después el otro libro de poesía que tengo publicado, que se llama La ruptura no será televisada, es de poesía, pero también es bastante ensayístico, ¿no? Como que mezcla muchos lenguajes que se salen del registro poético y rondan alrededor de la ruptura, en ese caso. Y ahora estoy en momento de trabajar otro libro de poesía que no sé cómo se va a llamar. O sea, tiene un nombre, pero capaz que lo cambio, que va a salir el año que viene o no sé. Y tiene esas características también, es un poco de ensayo también en algún punto. Y recién ahora empecé a pensar en la posibilidad de escribir una novela. Así que, no sé, siento que la estoy escribiendo, todavía no escribí una palabra, pero estoy en el proceso de investigar, hacer entrevistas, empezar a pensar en los personajes, ver películas. Va a ser en los 90, y si bien yo viví en los 90, los personajes van a ser más grandes, cosa que no sucedió, ¿no? De estar en la universidad en esa época, a principios de los 90, pre-internet. Así que... Sí, sé de todo lo que me estás hablando. No, pero digo, esa es la parte que me interesa, ¿no? Como poder retratar un poco los vínculos que se generaban en revistas o en anuncios y cosas así, más en relación a lo sexual. Así que estoy como no sé, nunca lo hice y necesito mucho tiempo que no tengo. Pero bueno, recién empecé a pensar en que voy a poder hacerme este tiempo y que es como un proyecto que me entusiasma como para sostenerlo durante años, ¿no? Como yo tardo muchos años. Te iba a preguntar eso, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir Cómo sé que mi perro no se está muriendo? Y este fue uno de los que menos tiempo. O sea, fue todo más rápido, ¿no? Como desde 2 años habrán sido. Y también publicarlo fue más rápido. Pero la novela habrá estado 4 años, la fiesta de las amigas también 4 o 5 años. Como que... Porque corregís mucho, porque tenés impulsos que por ahí escribís un tiempito y un tiempito no, porque escribís poquito por día. ¿Tenés rutinas de escritura o no, Mana? Creo que hay momentos donde si estoy enganchada, como me pongo el despertador y me dedico, bueno, todas las mañanas voy a hacer esto. Y momentos en donde siento que estoy como con la cabeza en otra cosa y no puedo, entonces lo dejo unos meses, lo vuelvo a agarrar, después corrijo, lo vuelvo a corregir, lo vuelvo a corregir. Así que sí, o sea, hay cosas que las escribo más de un tirón y es como momento así trance, que bueno, que es cuando surge, que está buenísimo. Y después momento más disciplina de sentarme a escribir o ponerme el despertador porque me sale mejor a la mañana. O irme, no sé, buscar los momentos de aburrimiento. Como que yo hago muchas cosas y me cuesta mucho aburrirme y siento a veces que para poder pensar y estar despejada necesito estar muy aburrida y ahí es lo mejor, pero me cuesta mucho llegar a ese estado.
te iba a preguntar en relación a la corrección y la edición, pero en realidad la pregunta es, ¿tenés algún lector, lectora, primera, alguien a quien le mostrás o sea, cuando terminás un libro? ¿Lo vas mostrando mientras lo estás escribiendo? ¿Cuánto dejás en manos del editor o editora y cuánto no? Soy re de mostrar. Tengo amigues y no siempre le muestro a la misma persona. Por ahí es como, bueno, la persona que estoy como compartiendo en ese momento y que tenga algún interés literario. Así que por ahí sí escribo algo y a los 2 minutos ya se lo mandé a alguien. Y después sí tengo amigas que, bueno, que hacen el trabajo de leer algo más largo y hacerme una devolución. Y me parece súper importante. Como que sí, lo voy mostrando y también voy consultando. Me sirve. Y después creo que es bastante distinto. No tuve la experiencia de tener una corrección editorial muy grande y siempre los textos ya los presenté terminados casi. A lo sumo me dijeron agregale o sacale, pero no tuve la experiencia todavía de hacer algo más conjuntamente con un editor o una editora. Pero me gusta que me corrijan. Igual hay veces que es como que alguien, que estoy con mucha duda y alguien me dice saca esto y yo digo ni loca. Y hay veces que hay cosas que me dan mucha duda y es re bueno, sí, que alguien me la resuelva porque yo estoy acá dando vueltas como una tonta hace un montón y me parece que está buenísimo confiar en la editorial y que tome decisiones. Sí, yo estoy como medio perdida. ¿Y sos de planificar la escritura o sos más de decir, bueno, tengo esta idea de escribir sobre el duelo y dejarte llevar? ¿O sabés, digamos, capítulo 1, 2? Me parece que este fue, bueno, muy distinto y fue como muy de una necesidad de escribir. Igual tardé. Lo primero que escribí fue 1 año después de la muerte de mi papá. Como antes no había escrito ni media palabra. Y después creo que en algún momento sí tuve la idea de que esas búsquedas que sabía que había hecho a lo largo de esos meses fuesen capítulos. Y después eso empezó a organizar un poco más la escritura de una manera más literaria, y después sí fue trabajo más de edición, de pensar en cuáles eran las preguntas, qué historia quería contar, ¿no? Pero después las otras veces yo creo que, bueno, el de poesía también por ahí nace más de como un impulso, pero también son escrituras más fragmentarias y cortas. Después con la novela, la primera, Casino Casagrande, sí, yo tenía como la intención desde muy chica de escribir una novela. Y creo que en un momento terminé la facultad o algo así, o no sé, renuncié a un trabajo, volví, no sé, como que dije es ahora, y justo tenía un trabajo que era de hacer guardias a la noche y yo me imaginé que iba a no trabajar nada y a escribir toda la novela, y, cosa que era muy difícil porque la gente no paraba de charlarme. Pero sí, sabía que quería escribir una novela y por ahí no sabía bien el devenir, ni el final, ni qué iba a pasar con los personajes. Pero como que tenía un comienzo y había como algo que quería transmitir, pero no sabía bien qué. Después fue más lúdico de, bueno, qué hacer, puedo hacer lo que quiera con estos personajes. O sea, uno se puede ganarle lotería, a otro lo puedo matar, y eso me generaba como mucha diversión, no lo sabía de antemano. Y ahora con esta, después de que escribí esa, dije, ay, capaz nunca más escribo nada, porque no había ninguna otra historia que me entusiasmara. Y ahora con esta que no existe, pero que está en existiendo. Proceso de investigación. Hace como 3 años vengo con la idea y nunca me hago el tiempo y ahora ya dije, bueno, si hace tanto tiempo tengo esta idea en la cabeza, como evidentemente es una idea con la que me puedo comprometer a largo plazo, que no me va a aburrir, en principio creo, y entonces ahí pienso que, bueno, voy a intentarlo, no sé qué va a pasar, pero como hacía mucho que no me pasaba de confiar en mi deseo de contar una historia. Qué bueno. Te había pedido que eligieras un fragmento de Cómo sé que mi perro no se está muriendo, como para compartirlo.
Hay algo de hablar en pasado que me duele. Una conjugación que lastima. Como si cada vez que hablar en pasado se muriera un poco más. Algo así como acostumbrarse. Los primeros días hablaba en presente, con un silencio incómodo que dejaba escuchar el ruido de engranajes en movimiento. No es que no me diera cuenta. Me daba cuenta en el silencio posterior, pero me parecía bien el tiempo verbal descolocado. Después de unos días, si me equivocaba, primero presente, las milanesas como le gustan a papá, me corregía a pasado. Le gustaban. En algún momento me pareció bien confundirme. Empecé a darme cuenta antes de terminar las frases y dejaba correr el equívoco para después corregirme. Un poco de justicia. No entregar todo tan rápido ni tampoco ser una desquiciada rendida ante el poder de la negación. Solo un poco. Lo justo y necesario para que se sienta bien. Y decirle sutilmente a los demás, todavía estoy sufriendo. Hay palabras que suenan a la verdad y otras que la suavizan. Se murió mi papá. Se acerca más a la verdad. Falleció mi papá. Suaviza la situación. Me empecino en decir se murió. A veces digo murió mi papá. También, más suave. Sacamos el pronombre dativo que hace hincapié en el sujeto que vendría a ser mi papá, que vendría a reforzar a mi papá. Pero a veces no quiero hacer ningún revuelo y digo falleció. Una palabra técnica y educada. Se murió mi papá. Es algo que le pasó a él. Se me murió mi papá. Es algo que me pasó a mí. Cuando trato de entender mi tristeza, digo se me. A mí se me murió mi papá. Quizás porque a él ya no le pasa, porque está muerto. Cuando la miro a Laki, digo, se le murió el papá. Muchas gracias, Mana. Un libro y un café desde el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias.